Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente juntos para comenzar el recorrido de una nueva semana de estudio de la escuela sabática. Estamos en esta etapa, en este trimestre, con el tema El Evangelio en Gálatas. Ya creo que tenemos bien registrado el tema general. Y recordemos entonces que para esta semana estamos comenzando a estudiar el tema titulado La fe en el Antiguo Testamento. Como texto para memorizar, texto clave para la semana, tenemos el de Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y así nos introducimos a los primeros días, en esta primera cápsula de repaso de la escuela sabática. Comprimimos la introducción de los días sábado y domingo y miramos también algo de lo que dice el día de hoy, lunes. Entonces tenemos especialmente en el día domingo la mención de un aspecto clave. La lección nos propone que estudiemos Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5, y que prestemos atención a esta declaración fuerte que hace Pablo en el versículo 1, diciéndoles a los Gálatas qué había pasado, que habían quedado con la mente de alguna forma atrofiada. Por eso Pablo utiliza esta expresión insensatos o mente vacía, como podríamos leer textualmente en el original. ¿Por qué Pablo utiliza esta expresión fuerte? Entonces viene el concepto clave de estos primeros versículos. En el versículo 3, entonces, de Gálatas capítulo 3, tan insensatos sois, habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? Estaba tratando de llamarle la atención a los Gálatas acerca de cómo ellos estaban perdiendo el camino seguro de la salvación, cómo estaban desviando sus pasos del camino del Evangelio, cómo se estaba alterando la misma esencia del mensaje del Evangelio. Ellos habían comenzado por el Espíritu, por la gracia de Dios habían comenzado este camino, pero ahora lo querían continuar por la carne, expresión que se refiere a la fuerza humana. Por la fuerza y capacidad propia estaban tratando de llevar adelante su experiencia de salvación. Por eso Pablo les pregunta, ¿qué pasó que se les vació la mente? Incluso en el versículo 1 de Gálatas 3, cuando pregunta, ¿quién los fascinó? Esta expresión tiene que ver con, y la nueva versión internacional traduce esta expresión de una forma interesante, ¿quién los hechizó? Tiene que ver con un poder, con un ensalmo que aturde, bloquea las facultades. ¿Quién los hechizó? Pablo seguramente tenía en mente desde ya la influencia final del mismo Satanás, que había utilizado instrumentos humanos para confundir a los sinceros Gálatas, que habiendo comenzado reconociendo que la salvación solo es un regalo de Dios, es la gracia de la cual ya hemos estado estudiando, ahora pensaban que de alguna manera había que seguir ganando la salvación. Por eso Pablo usa estos términos duros para llamar la atención a cómo el enemigo de Dios nos puede confundir, cómo Satanás puede afectar nuestras facultades mentales, espirituales, en el sentido de confundirnos y hacernos perder de vista el verdadero evangelio. Y entonces así llegamos al día lunes, tan solo para mencionar que aquí la lección nos plantea especialmente
el poder de las Escrituras, la importancia de las Escrituras. Porque luego de que Pablo en Gálatas capítulo 3 y en los capítulos anteriores de su carta a los Gálatas viene haciendo referencia a dos fuentes de autoridad para sostener su evangelio de la justificación por la fe. Menciona, por un lado, que el acuerdo en Jerusalén realmente refería claramente que la salvación es solo por la fe. Y también se refiere a la experiencia misma de los Gálatas, como estábamos leyendo recién, que habían comenzado por la gracia, por el Espíritu, pero ahora pasa de esas dos razones para defender su evangelio de la justificación por la fe a la más poderosa, la evidencia de la Escritura misma, de la palabra de Dios. Dice entonces que en el versículo 6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Texto que vamos a estudiar mañana, pero concentrémonos en esto para cerrar el repaso de hoy. Finalmente Pablo va a la autoridad indiscutible. Un acuerdo como el de Jerusalén, la experiencia personal de los Gálatas tiene su valor, pero la autoridad indiscutible es la palabra de Dios. Y justamente para no caer bajo el hechizo del enemigo que quiere bloquear, vaciar, confundir nuestra mente y hacernos creer que la salvación pasa por otras cosas que no sea la gracia de Dios, para no caer en ese engaño necesitamos ir siempre a la fuente, siempre a la base, que es la palabra de Dios. Y justamente el problema de los Gálatas, que era haber comenzado por la gracia de Dios, pero haber continuado luego en su experiencia espiritual, religiosa, por la fuerza humana, queriendo ganarse la salvación por las obras, es lo que nosotros también corremos el riesgo de sufrir. Un día nos encontramos con el llamado del Señor y entendimos su amor, su perdón, su gracia. Pero luego queremos seguir corriendo con nuestras fuerzas, ¿no? Nos desconectamos de nuestra comunión con el Señor. Y entonces estamos peleando la batalla de cada día con nuestras propias fuerzas. Por eso el llamado a cada día abrir la palabra de Dios y en la palabra de Dios encontrar la claridad para nuestra mente y para nuestro corazón, que la salvación es por la fe, no por nuestro esfuerzo. Es por esa fe que nos mantiene conectados cada día a nuestro Salvador Jesús.